Que en este caso vamos a trabajar con los arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales también pueden ser de más de 2 dimensiones. En este caso vamos a trabajar con 2 dimensiones, pero se extiende para múltiples dimensiones. Vamos a trabajar con lo que son filas y columnas. A diferencia del unidimensional, que solamente teníamos, por decir, una sola fila, aquí podemos tener varias filas y varias columnas, depende cómo nosotros lo definamos. Vamos a hacer un ejercicio similar al anterior. Yo creé un paquete nuevo llamado bidimensional y la clase mía se llama arreglo B. Entonces tenemos lo que son en el método main. Vamos a definir ciertas cosas. En este caso el programita que vamos a hacer se va a encargar de leer números enteros y guardarlos entonces en esta matriz o en este arreglo bidimensional, y después vamos a hacer algunas operaciones con esos números que se han guardado. Entonces, empezando tenemos que definir cuál va a ser, cuántas filas vamos a tener en el arreglo. En este caso vamos a poner 5 filas y cuántas columnas, que en este caso pues van a ser 4. 5 filas y 4 columnas. Igual como hicimos en el ejercicio anterior, definimos la clase scanner, ¿sí? Que viene de javautil.scanner, y para crear este objeto teclado yo utilizo mi palabra reservada new y hago new scanner, y este recibe la entrada del sistema, que en este caso vendría siendo system.in. Okay. Seguido de eso, entonces lo siguiente que vamos a hacer es declarar nuestro arreglo. En este caso vamos a llamarlo matriz. Y como hacíamos antes, nosotros poníamos un corchete o un juego de corchetes para indicar la dimensión del arreglo. En este caso pues vamos a colocar son 2 juegos de corchetes. La cantidad de corchetes o la cantidad de pares de corchetes va a indicar el número de dimensiones que va a tener nuestro arreglo. En este caso son 2, ponemos solamente 2. Aquí entero. Pueden declararlo así, de esta forma, ponerle entero, ponerle bidimensional. Entero bidimensional. Y como va a ser un arreglo bidimensional pues de entero, entonces ponemos new in, y de la misma forma como hacíamos en el caso anterior, que poníamos aquí el número o la cantidad, en este caso vamos a poner el tamaño. El primer valor que se pone es el de las filas y el segundo valor es el de las columnas. Por lo tanto vamos a tener un arreglo o una matriz que ha de ser de 5 filas y 4 columnas. Vamos a mostrarle un mensaje al usuario para que indicarle que vamos a proceder a la lectura de los valores para el arreglo bidimensional. ¿Okay? Y a diferencia pues de los arreglos unidimensionales, en este caso vamos a necesitar 2 for, y en este caso van a ser 2 for anidados. Un for o el primer for que va a recorrer las filas y un segundo for
dentro de este primer for que va a recorrer las columnas. Pueden hacerlo en caso contrario también, como ustedes prefieren. Entonces vamos a tener un primer for. En este caso vamos a tener un valor inicial, por ejemplo, entero i igual a 0, hasta que i sea menor a filas e incrementamos i en 1. ¿Sí? Tenemos el primer for. El primer for recorre las filas. Y vamos a tener aquí un segundo for que va a recorrer las columnas. En este caso tengo que declarar otra variable inicial, no puede ser la misma i. ¿Sí? Entonces hacemos j debe ser menor que columnas. Y de la misma forma, pues, incrementamos j de 1 en 1. Si por ejemplo ustedes quieren llenar el arreglo, dejar un espacio vacío, por decirlo así, llenar posiciones pares o impares, pues tendrían que modificar este valor, ¿sí? El tercer parámetro. Ok, vamos a ponerle al usuario un mensaje: ingrese valor para bidimensional y vamos a ponerle cuál va a ser la posición. Y vamos a hacer uso de la concatenación. A ver, chévere. Entonces ahí debería aparecernos ingrese valor para bidimensional y cuál va a ser la posición que vamos a tener. Y seguidamente de eso, pues vamos a leer el valor y guardarlo en el arreglo. Entonces, para leer el valor, hacemos teclado.nextInt, porque estamos leyendo enteros. Y este valor lo vamos a guardar en bidimensional en la posición ¿qué posición va a ser? En este caso i y j. Entonces, este primer arreglo que tenemos aquí, lo que va a hacer es simplemente llenar ese arreglo que tenemos ahí. Vamos a poner aquí, llenamos el arreglo bidimensional. Y ahora, ya que lo tenemos lleno, podemos hacer un recorrido. Vamos a leer el arreglo bidimensional. ¿Sí? Básicamente nosotros siempre cuando trabajamos con arreglos lo que hacemos es llenar y leer arreglos. Entonces ahorita lo hemos llenado. ¿Cómo lo vamos a leer? Entonces igual para leerlo vamos a necesitar dos for. El primero que va a leer filas, en este caso aquí vendría siendo filas, y un segundo for que va a leer son las columnas. Uno que recorra por filas y otro que recorra por columnas. Vamos a poner aquí cuál va a ser el valor. Valor en la posición
y podemos copiar este mismo trozo de aquí para no repetirlo. Valor en la posición. Y vamos a poner entonces la posición de nuestro arreglo, que vendría siendo bidimensional. Y J. ¿Okay? Entonces, sencillito, ¿sí? La lectura, perdón, el llenado y la lectura del arreglo bidimensional. Muy parecida a la declaración. Al caso de los arreglos unidimensionales, la diferencia es que por cada juego o por cada par de corchetes va a indicar cuántas posiciones, o mejor dicho, cuántas dimensiones va a tener ese arreglo. El primer parámetro indica las filas, el segundo parámetro indica las columnas. A diferencia del arreglo unidimensional, que lo tengo aquí, donde solamente teníamos un ciclo, un solo for, en el bidimensional vamos a tener dos for, uno que va a recorrer las filas y este segundo for que recorre las columnas. Por supuesto que en el caso de que tengan 3 dimensiones, pues entonces van a necesitar recorrer, o mejor dicho, utilizar 3 for o 4 for, dependiendo de las dimensiones que ustedes tengan. Desventajas de usar arreglos es que los arreglos reservan espacio de memoria. Aquí en este caso estamos guardando 5 filas y 4 columnas. En el caso de los arreglos unidimensionales estábamos guardando 10. Pero supongamos que estamos guardando o estamos creando un arreglo de 100 posiciones. Vamos a tener reservado en memoria un espacio para guardar un arreglo de 100 números enteros. Puede ser que ese arreglo lo llenen completo, como puede ser que no. Puede ser que solamente utilicen la mitad, puede ser que utilicen 50, como puede ser que utilicen 90. Pero igual el espacio para los 100 siempre va a estar allí. Entonces, entre las desventajas de usar arreglos es precisamente eso, que se puede llegar a desperdiciar espacio en la memoria del computador si no se llenan todas las posiciones. Ahora bien, puede ser que ustedes crean este arreglo de 10 posiciones, pero de repente necesitan agregar 2 números más. ¿Sí? Necesitan agregar un total de 12. No lo pueden hacer porque les da entonces el error que estábamos viendo hace un rato. ¿Sí? El de la sección. Entonces, los arreglos, una vez que se declaran, no se pueden cambiar el tamaño del arreglo. Una vez que yo declaro aquí que va a ser de 10, yo no puedo volver a declarar un nuevo tamaño. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, números es igual a new in, por ejemplo, 20. ¿Sí? Aquí, a ver, aquí. Bueno, aquí esto no se debería de poder hacer. Vamos a correr este mismo ejercicio. A ver, arreglo U, ponerle los números. Ok. Bueno, allí no me da error en el código aparentemente. Pero cuando yo vuelvo a correr el programa, ingresé 10 números y aquí yo le había puesto que tenían que ser 20. ¿No? El ID en este caso no me da error, pero aquí no me da opción de seguir metiendo otros 10 números. Entonces, una vez que yo defino un tamaño para el arreglo, yo no lo puedo volver a cambiar. Y esa es una de las desventajas que tenemos cuando usamos arreglos. Entonces, dos desventajas: el tamaño fijo y, por ende, si ustedes necesitan más espacio, no lo pueden agregar, y si necesitan menos espacio, tampoco se lo pueden quitar. ¿Okay? Vamos a correr este ejemplo, el que estábamos haciendo de arreglo bidimensional.
Entonces aquí me dice ingrese valor. Bueno, aquí me faltó para arreglo bidimensional, pero en este caso para la posición 0, 0, vamos a poner 1. Para la posición 0, 1. Entonces noten que aquí el primer valor que vendría siendo el de las filas, se mantiene fijo. Y el que va iterando o el que va cambiando es el segundo valor, que es el de las columnas, que estamos aquí en este for. ¿Sí? Primero se ejecuta todo este for que está aquí, de 0 al número, en este caso de 0 a 4. Y cuando termina es que vuelve a empezar otra vez el for de las filas. Van a ver qué es lo que ocurre. Entonces, ingreso aquí otro número. Okay. Entonces en este caso ven que el valor que cambió fue el de las columnas. Cambió de 0, posición 0, 0, posición 0, 1, posición 0, 2, posición 0, 3. Terminamos con las columnas. Volvemos a entrar a este for, al for de las filas. Ahora vamos con la fila 1, la columna 0. La fila 1, columna 1 y así sucesivamente vamos a ir. Yo lo voy aquí a llenar rapidito. Van a ver entonces que vamos a empezar a agregar y que eso va a empezar a iterar. Entonces primero recorre la primera fila y las columnas que la contienen y después se va a la fila siguiente. Entonces ok, aquí ya terminé de ingresar todos los valores para mi arreglo y entonces aquí me imprime lo que acabo de ingresar en ese arreglo, ¿no? Entonces yo en mi arreglo tengo en la posición 0, 0 el valor de 1, en la posición 3, 1 tengo el valor de 22, en la posición 4, 0 el valor de 21. Y se lee así, fila 4, columna 0. Entonces bueno, así de esta forma podemos trabajar con lo que son los arreglos unidimensionales, bidimensionales, tanto para la lectura como para lo que es la escritura o el llenado. Usamos generalmente for, si es lo más común. Vamos a ver un caso de arreglos que son de tamaño dinámico y que permiten entonces, por tanto, agregar más elementos o eliminar elementos de ese arreglo sin afectar el tamaño de la memoria del computador. En este caso vamos a ver uno de los casos de este tipo de arreglos, que son los array list, que eso lo vamos a ver en la siguiente parte.